La sabiduría se tiene que cargar con situaciones bien complicadas de la vida. Estamos partiendo del principio que la vida es un regalo de Dios y es buena, pero entonces hay que analizar algunos temas importantes. Los Salmos analizó la cuestión de la justicia. ¿Es válido o no tenerla en cuenta? ¿Y cómo sacar provecho de ella? Proverbio nos habló del sentido común, aquella sabiduría acumulada de generación en generación y que se va transmitiendo a las más jóvenes. También vimos Cantar de Cantares tratando el tema tan controversial y complicado como es el amor en la pareja. Después, la última, pues estuvimos viendo cómo Eclesiastés trata temas complicados como es el paso del tiempo, como es el fin de la vida y como es también lo enigmático y lo impredecible del futuro. Son temas extremadamente complicados, pero la sabiduría tiene la responsabilidad de asumirlas y darnos una respuesta para poder navegar en medio de todos estos escollos y seguir bajo el principio de que la vida es buena. Hoy nos vamos a enfrentar tal vez al problema más crítico de la vida. Si la vida es buena, pues entonces, ¿por qué sufrimos? Esa es una pregunta muy humana y muy natural. Y la Biblia deja todo un libro para hablar del tema. Ese libro es Job y por supuesto nos va a dar otra cara, otra perspectiva más de la sabiduría sobre la vida. El mensaje que creo que nos va a transmitir este libro es que la sabiduría humana tiene límites. Tiene límites. Así es como he titulado este mensaje. Y se basa en Job, en el último capítulo 42, la segunda parte del versículo número 3. Dice así Job, concluyendo: yo hablaba de lo que no entendía. Qué palabras más sabias, ¿verdad? Y bueno, Job descubrió básicamente eso, que la sabiduría humana, aun cuando se puede elevar y puede penetrar las complicaciones más grandes que nos enfrentamos a diario, tiene límites. El libro de Job está muy bien diseñado para explicar esto. Tiene básicamente 3 escenas. La primera ocurre en el cielo, la segunda ocurre en la tierra y la tercera también en la tierra. Los personajes de la primera, pues, personajes celestiales, está Dios con los ángeles y Satanás. Y se da una conversación allí entre Dios y Satanás que presenta el tema de que para los seres humanos implica el dolor. Ese tema se estará discutiendo durante muchos capítulos, prácticamente 30 capítulos en el medio de Job a pura poesía. Es un intercambio constante entre Job y 3 de sus amigos, donde sigue el patrón de que uno de los amigos habla y Job responde, a lo que también o con otros elementos el otro amigo habla, a lo que Job también responde, y el último también le habla y él responde, apareciendo después una cuarta persona, añadiendo un poco de sabiduría a la discusión. Y la tercera escena es Dios mismo presentándose ante el reclamo de Job, que no tiene respuesta humana y se la pide directamente a su creador. Bueno, ya mostrado básicamente la estructura del libro, pues nos damos a la tarea a discutir su mensaje. Desde el principio se está aludiendo allí a la virtud, la altísima virtud de Job. Fíjese, el personaje aquí que va a hacerse eco de la preocupación humana sobre el dolor es Job. Y lo primero que hace Dios es asegurarse de que no quede duda de la integridad, de la justicia, de la bondad, de la santidad de Job. Hay muchas formas en que lo dice, pero queda claro. Dios se esfuerza en dejar claro que no se debe dudar durante todo esto de que Job es culpable. Por otro lado,
la discusión entonces tiende a desplazarse hacia Dios. Entonces, la pregunta sería, si Job es bueno y si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite que el hombre sufra? O sea, parece allí un dilema al cual va a ser muy difícil hallarle una solución. Parece cerrado desde el principio. Así que es por eso que Dios permite básicamente que esta discusión, este tema se saque a colación a partir de la propuesta del diablo. Es el diablo, mire qué interesante, el que le propone a Dios de que si quiere ver si de verdad Job es una persona buena y justa y en verdad ama a Dios, pues que permita que sufra. El punto es, veamos si en medio del sufrimiento esa relación que existe entre Job y su Dios se mantiene, permanece. Así que veremos allí si la relación entre las personas puede llegar a sobrepasar la cuestión del dolor. Puede estar a prueba del dolor. Sin duda, hay muchos elementos, hay muchas circunstancias en la vida, ¿verdad? Desde el punto de vista ético que tratamos esto. Está la tortura, está la miseria y el sufrimiento humano, está la tiranía y la explotación de personas por otras, la explotación sexual, la explotación de niños. Y la pregunta siempre la afrontamos desde la perspectiva del tirano, ¿verdad? Es el tirano el que está produciendo el mal, en eso no hay duda, y justifica entonces que toda nuestra acción sea contra el malo y para defender la víctima. Pero ¿qué tal si en este caso, digamos, no existe tal tirano, no existe tan fácil la situación de que el malo es el que de alguna forma está permitiendo que el dolor nos llegue? Puesto estos elementos, veamos entonces los mensajes que se desarrollan. El punto aquí está en tratar, por lo menos a eso se encargan los amigos de Job, en dejarle ver de que Dios no es injusto. Y si Dios no es injusto, pues entonces Job tiene que haber tenido algún pecado o alguna actitud negativa por la cual está respondiendo en este momento. Pero desde el principio del libro se nos dice que esa no es la situación. Tal pareciera que el ser humano quisiera de todas formas atribuir el mal a algo. Sin embargo, a pesar de que esta conversación se desarrolla en función de acusar no a Dios, sino que la acusación vaya en función, sea atribuida por Job, Job sabe que no lo es. Así que Job se defiende constantemente y él dice, yo sé que Dios es justo, pero yo no he cometido ningún mal. Yo no me merezco esto. La discusión se pone intensa al punto de que Job entiende que sus amigos lo están tiranizando, están atacándolo sin misericordia. No lo quieren escuchar y quieren de todas formas arrinconarlo contra la pared y hacerlo responsable. Además del dolor que está pasando, hacerlo responsable por ese dolor. Al final de esta discusión aparece una cuarta persona donde deja claro dos principios. Primero, le dice a Job, Job, Dios, tú sabes que es justo. Y por otro lado, le dice a Job, no debieras asumir esa posición con respecto a Dios, y el trato que le da a Job es de respeto. Es ahí donde Job se da cuenta de que toda la sabiduría del Medio Oriente, toda la sabiduría humana no responde, no tiene forma de dar una respuesta a la situación en la que se encuentra. Y entonces Job decide levantar una oración de reclamo a Dios mismo. Ya sin respuestas, en el límite de la sabiduría humana, Dios se para en esa costa, en ese límite
de ese precipicio y clama a Dios porque traiga a él más entendimiento para saber cómo él poder lidiar y seguir adelante con esperanza en medio de la situación caótica y sin motivo a la que él se ha abocado en este momento. Entonces pasamos al tercer momento, la tercera escena, donde Dios realmente responde al reclamo de Job. Ahí Dios se acerca y básicamente le toca dos puntos. No responde la pregunta de quién es el culpable, porque desde el principio el libro está aclarando de que ninguna de las dos personajes que al final se van a encontrar en una conversación que pretende traer sabiduría, ninguno de los dos es malo, ninguno de los dos es injusto, ninguno de los dos entonces está asumiendo la posición negativa o de tirano. Bueno, entonces, ¿por qué este dolor? ¿Por qué este sufrimiento? Dios desvía el tema hacia dos elementos que ayudarán a dar respuesta a Job. Es una respuesta que Job no es la que Job está buscando, pero sí le va a responder, ¿verdad?, el verdadero asunto que debiera haber estado en cuestión desde el principio. Dios le dice en primer lugar, considera el mundo en el que tú vives. ¿Lo puedes entender? Y hace alusión a un montón de detalles que Dios tuvo en cuenta a la hora de construir el mundo, de crearlo. Job sencillamente dice, no sé ni de lo que me estás hablando, no participé en ninguna de esas cosas que tú controlas y que tú mantienes funcionando día a día. Este mundo que existe, así lo encontré y cuando me vaya, así lo dejaré. Y yo no aporto nada a este mundo es tuyo y tú lo controlas y tú sabes, tú eres el único que sabe cómo manejarlo. Dios, inmediatamente después que define el mundo, termina describiéndole dos criaturas que nos hemos esforzado los seres humanos por encontrar por identificarlas en el mundo que vivimos hoy. Y algunos lo asocian con cocodrilo y el otro con el leviatán con un cocodrilo, el behemoth con un hipopótamo gigante. La verdad es que no son ninguno de esas dos, porque las descripciones se parecen un poco, pero no lo son. Y estas dos criaturas son mencionadas en los salmos y por los profetas. Y son criaturas a las cuales Dios aquí dice que existen en el mundo y que son extremadamente magníficas, grandiosas, son verdaderas máquinas imponentes, ¿verdad?, de fuerza, pero que por otro lado, esas mismas criaturas a las que Dios las creó y de las cuales se admira de su belleza y de su poderío, Dios entiende que son criaturas que pudieran crear dificultades y problemas a los seres humanos o alguna de las otras criaturas que él también puso dentro de la creación. Y entonces queda un poco confuso. ¿Por qué Dios hace alusión a estas dos figuras, estos dos animales, estas dos criaturas dentro de la creación, que vinieran un poco a desarmar, a volver un poco salvaje, un poco impredecible este mundo? Esas dos figuras intentan transmitirle a la mentalidad oriental en aquel tiempo de que el mundo sí es bueno, pero no es perfecto. Que el mundo está lleno de belleza, pero también tiene vetas, el mundo en el que vivimos hoy tiene vetas violentas. Y aun cuando el mundo pareciera absolutamente controlable, en realidad es tan complicado que hay circunstancias que no son controlables, por lo menos a la manera que el ser humano quisiera. ¿A dónde deriva todo esto? Job, ante la explicación de Dios, termina abrumado no por el dolor, no por la explicación del dolor, sino termina abrumado por la complejidad del mundo donde vive y de la vida que él
desarrolla dentro de ese mundo. A lo que finalmente Dios lo desafía y dice, ¿te atreverías tú a controlar todo este mundo complejo? Lo que está aquí diciendo Dios es, no puedo explicarte cosas que no puedes ni acercarte a entender. El punto no está en querer explicarte cosas que no puedes sobrellevar. Y aquí yo vuelo a un ejemplo muy claro que tengo. En determinado momento en mi vida tuve que operarme. Todavía era un joven y aunque aspiraba a ser médico y me aficionaba, me llamaba la atención mucho todo lo que tuviera que ver con medicina, no tenía el conocimiento todavía, pues la carrera no la había empezado. Tenía que operarme una hernia y finalmente terminé en el hospital. Y yo recuerdo esos momentos antes de entrar al salón de operación y el momento en que estuve en el salón de operación. Yo hubiera querido, de hecho le pregunté varias veces a la enfermera qué es lo que me iban a hacer. Yo en ese momento creí que el saber, el comprender el procedimiento al que yo me iba a someter, me iba a ayudar a mí a poder prepararme y estar listo y por lo menos controlar mis temores, mis preocupaciones, mis angustias, mi inseguridad. La verdad es que una de las veces que empezaron a explicarme todo el procedimiento, me empezaron a hablar nombres raros y me empezaron a hablar de maniobras que tenían que hacer. Imagínense, yo no sabía ni el nombre de los músculos que me estaban hablando y me estaban diciendo de los instrumentos que iban a usar y de los puntos y el número de puntos que iban a dar y que iban a desplazar. Y yo llegué a un momento en que pedí que pararan de explicarme, porque toda esa información que yo no podía comprender, que me la estaban dando y que incluso los médicos podían comprenderla, pero yo no podía entenderla, lejos de ayudarme a explicar a lo que me iba a enfrentar, me estaba generando más tensión y más ansiedad. Allí comprendí lo peligroso que es ir en busca de información que me supera, que no puedo comprender. En aquel momento yo mismo dije, no, por favor, no me digan más, y decidí averiguar más sobre el cirujano que me iba a operar y la experiencia que tenía. Terminé poniendo mi confianza en la persona que me iba a operar. Por eso cuando leía este debate de Job, yo podía ubicarme en aquel momento en el que yo también quería defender mi vida. Yo quería hacer algo para cambiar la situación en la que estaba, o prepararme lo mejor posible, o evadir hasta donde permitiera el dolor, el malestar, el miedo, la angustia. Pero finalmente tuve que comprender la limitación de mis capacidades y ese fue la misma experiencia por la cual Dios llevó a Job. Dios le empezó a dar detalles y detalles y detalles al pobre Job. Y el Job, con su dolor, con sus dudas y además con toda esta inmensidad de información, sencillamente llegó a su límite y dijo, estoy abrumado. Y aún Dios le da la invitación y le dice, pues te pondría yo a cargo para que controlaras todo en el mundo bajo los principios que tú tienes de que cada persona que haga algo malo cumpla y el que haga algo bueno no sea afectado por el que hizo lo malo, para que veas que no es posible seguir ese principio que tú has entendido y que tus amigos también han entendido, que es cómo funciona el mundo y como yo dirijo la vida. Bueno, ante esta situación, ¿cuál fue la respuesta de Job? Bueno, la misma que yo tuve. Renunciar a la posición de exigir información, de buscar razones, de tratar de encontrar los argumentos que explican la situación en la que yo estaba.
En aquel momento yo solo quise descansar, quise no abrumarme más y no me quedó más remedio que ponerme en las manos del cirujano y confiar. Y así, eso mismo fue lo que hizo Job. Job, ante tanto detalle, dijo, no, conozco que todo lo puedes. O sea, en estos momentos renuncio a adquirir todos los detalles que se necesitan y toda la responsabilidad que lleva el llevar adelante la vida de las personas de una forma tan simple y reducida como nosotros los seres humanos lo hacemos. Así que Job reconoció sus límites, reconoció el límite de su capacidad y su sabiduría y dedicó toda la energía que le quedaba a confiar en Dios. Dios lo invitó y aquí está la belleza del libro, cómo termina. Termina dejándole saber a los amigos de Job que lo criticaban que ellos no habían actuado justamente. Y dejó claro que Job era un hombre justo. Y dejó entender también de que él entendía las luchas emocionales en las que se envolvió Job y las expresiones de las que sacó, él las podía entender bien, pero aplaudía esa lucha honesta con tal de seguir adelante y encontrar la verdad. Porque en esa búsqueda de la verdad, Dios sabe que ese camino tiene una sola salida. Mientras eres honesto y quieres conocer la verdad, pues al final del camino te está esperando el propio Dios. No hay garantía de que puedas tener las explicaciones, pero no te quepa duda de que vas a tener como única opción no degradar al que te da la mano, al cirujano o en este caso a Dios, sino la mejor opción es aceptar la confianza que el cirujano te da y ponerte en sus manos y dejar que él te opere y solamente esperar, aunque no entiendas lo que te va a pasar, que salgas de esa habiendo hecho Dios lo que tenía que hacer, habiendo hecho el cirujano lo que tenía que hacer, para entonces poder continuar con tu vida. Y eso es lo que le dijo Dios, tu vida va a continuar. Los momentos como estos son demasiado complicados para que los entiendas, pero yo me voy a ocupar. El mensaje de este libro es aceptemos los límites de nuestra sabiduría para poder entender temas tan complejos, por lo menos como es el dolor. Dejemos que Dios se encargue de ello. Y la mejor forma de sobrepasarlo es confiar, aceptar la confianza que Dios nos ofrece en Él y dejar que Él se ocupe de nosotros durante todo el tiempo que dure la operación, la cirugía, y solamente estar listo para despertar cuando ésta se acabe, con la salud recuperada, con las situaciones resueltas y retomar la vida en lo adelante. La belleza con la que termina este libro es impresionante. Dios no recompensa a Job, porque aquí la idea no es de que si tú haces algo malo tienes un castigo y si haces algo bueno tienes una recompensa. Dios solamente hace un regalo y refuerza el principio de que la vida es un regalo. Le regala a Job todo lo que tenía de antes y mucho más. O sea, se lo da multiplicado. Mis hermanos, agradezcamos a Dios. El mensaje que podemos sacar de aquí es: llevemos nuestro dolor ante Dios. No lo vamos a entender, pero Él sabrá cómo manejarlo. Preocupémonos por salir de ese dolor listos para seguir caminando con Dios. No se te ocurra enemistarte con el mundo que no entiendes, hacerle la guerra a Dios por la situación en la que estás, porque entonces no tendrás nada de qué apoyarte, ni durante el proceso del dolor, ni después del dolor. Que Dios nos bendiga abundantemente y que podamos entender de que aún en esta intensa y profunda búsqueda de la sabiduría, es sabio reconocer nuestros límites
Y cuando lleguemos a ello, pues entonces aceptar toda la confianza que Dios nos brinda y esperar que sea Él el que se ocupe de nosotros en ese tiempo donde nosotros no podremos ocuparnos de nosotros mismos. Oremos. Padre, gracias por mostrarnos la vida tal cual es, por no escondernos, Señor, los momentos intrincados, por no dejarnos sorprender por las cuestiones tan duras, en este caso como el dolor. Gracias por anticiparte a estas circunstancias y proveernos la manera, Dios amado, de poder sobreponernos a las circunstancias angustiosas y dolorosas de la vida. Nos queda claro cuando nos aboquemos a una circunstancia de desespero, de angustia intolerable, de amor, de dolor agudo. Señor, lo que haremos es usar las fuerzas que nos quedan para abrazarnos de ti de tal manera, Señor, y que podamos tener un mínimo descanso y alivio, y te encargaremos absolutamente de todo, toda nuestra vida en ese proceso. Sabemos, Dios, que una vez terminada la prueba, Señor, saldremos al otro lado, listos para continuar con nuestra vida y continuarla contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.